Hola, mi nombre es Emily Villavicencio. Soy estudiante de quinto nivel de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Universitario Sucre. En esta ocasión yo voy a hablar sobre el Código Tributario del Ecuador. El Código Tributario del Ecuador es una normativa legal que regula los aspectos relacionados con los impuestos en el país, establece las normas y procedimientos para la recaudación de impuestos, las obligaciones de los contribuyentes, los derechos y deberes de la administración tributaria, entre otros aspectos relacionados con el sistema tributario. Dicho código consta de varios libros y capítulos que pueden cambiar debido a las modificaciones legislativas. El Código Tributario y otras leyes fiscales son el resultado de procesos legislativos que involucran la discusión, revisión y aprobación por parte de los legisladores en la Asamblea Nacional. Es importante destacar que, aunque la Asamblea Nacional es la entidad encargada de aprobar las leyes tributarias, la aplicación y administración diaria de estas normas recae en el SRI, el Servicio de Rentas Internas, que es la entidad encargada de la recaudación y fiscalización de impuestos. Los tributos, además de ser mecanismos para la recaudación de ingresos públicos, sirven como instrumento de política económica general. Los tributos se componen de impuestos, tasas y contribuciones. ¿Para qué sirve conocer el Código Tributario? El Código Tributario ecuatoriano es una norma que regula las relaciones legales provenientes de los tributos entre los sujetos activos y los contribuyentes. Dicho código tributario contiene 4 libros muy importantes. El número 1, llamado de lo sustantivo a lo tributario. El número 2, llamado procedimientos tributarios. El número 3, del procedimiento contencioso. Y el número 4, del ilícito tributario. Libro número 1, de lo sustantivo a lo tributario. En el libro número 1 se encuentra el conjunto de normas que disciplinan el nacimiento, efectos y extinción de los tributos, aprobados únicamente por la Asamblea Nacional. Comprende subdivisiones como los principios, ámbitos y fines de los tributos ecuatorianos. Se detallan las obligaciones tributarias que tienen los sujetos activos y pasivos. Los sujetos activos son las instituciones tributarias como el SRI y los sujetos pasivos comprenden las personas naturales o jurídicas que son consideradas contribuyentes según lo estipulado en la ley. Además, implica los plazos, dónde, cuándo y cómo se deben realizar los pagos, los tipos de administraciones tributarias y cuál es la función que comprende cada una de ellas. Libro 1. El libro que vamos a tratar se denomina de lo sustantivo tributario, cuyo título primero se denomina Disposiciones fundamentales. En este capítulo vamos a tratar el artículo 1, que es el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación, según el Código Tributario, dice: los preceptos de este código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. Para estos efectos, entiéndese por tributos a los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Como vemos en este artículo, que es el ámbito de aplicación, intervienen los sujetos activos y sujetos pasivos. Los sujetos activos son el Estado, que delega el cobro de las contribuciones al SRI, al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, y a los gobiernos autónomos descentralizados, los GAT. Y los sujetos pasivos son los contribuyentes, que son las personas a las que debemos pagar al Estado dicha contribución. El artículo número 2 es la supremacía de las normas tributarias. Según el Código Tributario, dice que las disposiciones de este código y de las demás leyes tributarias prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. En consecuencia, no serán aplicables por la administración, por los órganos jurisdiccionales, las leyes y los decretos que de cualquier manera contravengan este precepto. Esto quiere decir que siempre va a existir una ley que esté sobre las otras leyes, como en este caso, las leyes están debajo de la Constitución de la República del Ecuador, seguido por los tratados y convenios internacionales.
seguido por las leyes orgánicas, leyes ordinarias, las normas regionales y las ordinarias distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y resoluciones y las demás actas y decisiones de los poderes políticos. Esto quiere decir que ninguna de las leyes que le sigue puede contradecir o sobreponerse a la ley que está en primer lugar. El artículo 3 es el poder tributario. El poder tributario nos indica que solo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se editarán leyes tributarias con efecto retroactivo en prejuicio de los contribuyentes. Las tasas y las contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. Este poder tributario, según el artículo 3, que nos menciona que solo un organismo competente podrá hacer cambios en la ley mediante un proceso. Ese organismo competente es la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional se discuten los cambios que se realizan a una ley y se lo hace por votos. A través de esto se determina si una ley se modifica o no. El artículo 4, reserva de ley. El artículo 4 nos indica que las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerlas, las exenciones y deducciones. Las exenciones son los ingresos sobre los cuales se exonera el pago del impuesto. Las deducciones son los gastos sobre los cuales se exonera el pago del impuesto. El artículo 5 son los principios tributarios. El régimen tributario se regirá por los principios de la legalidad, generalidad y proporcionalidad e igualdad y retroactividad. El artículo 6. Los fines de los tributos. Según el Código Tributario, nos indica que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional. Atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso social y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. En pocas palabras, estos son todos los impuestos que sirven para cubrir las obras públicas. El artículo 7, llamado facultad reglamentaria, dice el Código Tributario que solo al presidente de la República corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El director general de Servicio de Rentas Internas y el gerente general de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. En sus respectivos ámbitos dictarán circulantes o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración. Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley, ni crear obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. En ejercicio de esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de leyes, adicionarlas, reformarlas o no cumplirlas a pretexto de interpretarlas, siendo responsable por todo abuso de autoridad que se ejerce contra los administrados. El funcionario o autoridad que dicte la orden ilegal, en pocas palabras, dice que ningún reglamento puede irse en contra de la ley. La facultad reglamentaria es la que termina antes para que hagan un reglamento. El artículo 8, facultad reglamentaria de las municipalidades y consejos provinciales. Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará de igual manera a las municipalidades y consejos provinciales cuando la ley conceda a estas instituciones la facultad reglamentaria. El artículo 9, llamado gestión tributaria. La gestión tributaria corresponde al organismo que la ley establezca y comprenda las funciones de determinación y recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y absolución de las consultas tributarias. La determinación quiere decir que el SRI se encarga de verificar que lo que indica el cliente en la declaración sea verdad y la recaudación es el pago del cliente, lo exige de manera coercida si el cliente se niega a pagar. Artículo 10. Actividad reglamentaria e impugnable. El Código Tributario nos dice que el ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria constituyen actividad reglada y son impugnables por las vías administrativa y jurisdiccional de acuerdo a la ley.
Artículo 11. Vigencia de la ley. Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulantes de carácter general regirán a partir de su publicación en el registro oficial, salvo que se establezcan fechas de vigencia posteriores a la misma. Sin embargo, las normas que se refieren a tributos cuya determinación o liquidación deberán realizarse por periodos anuales como acto meramente declarativo se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario y desde el primer día del mes siguiente cuando se trate de periodos menores. Artículo 12. Los plazos. Los plazos o términos a que se refiere las normas tributarias se computarán de la siguiente forma. Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el día equivalente al año o mes respectivo, y los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre referidos a días hábiles. En todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día inhábil se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. Este artículo indica que todo trámite tributario se hace en días hábiles o términos. El SRI tiene 120 días términos para que se responda un trámite. Artículo 13. Interpretación de la ley. Las normas tributarias se interpretarán con arreglos a los métodos admitidos en derecho, teniendo en cuenta con los fines de las mismas y su significación económica. Las palabras empleadas en la ley tributaria se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda, a menos que se les haya definido expresamente. Cuando una misma ley tributaria contenga disposiciones contradictorias, primará la que más se conforme con los principios básicos de la tributación. Artículo 14. Normas supletorias. Este artículo nos indica que las disposiciones, principios y figuras de las demás ramas del derecho se aplicarán únicamente como normas supletorias y siempre que no contraríen los principios básicos de la tributación. La analogía es procedimiento admisible para colmar los vacíos de la ley, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, exenciones ni las demás materias jurídicas reservadas a la ley. Artículo 15. Obligación tributaria. Es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud de lo cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero. Al verificarse el hecho generador previsto por la ley, aquí nos indica que el nacimiento de la obligación tributaria se hace cuando se verifica el hecho generador. Vemos que el sujeto activo, que es el Estado, delega al SRI, a SENAE y GATS, y el sujeto pasivo es el contribuyente. El hecho generador se entiende por al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. Libro número 2. Del procedimiento tributario. En este libro se detallan las funciones de la administración tributaria, que está compuesta de dos mecanismos. Número 1, determinación y recaudación de los tributos, y número 2, resolución de las reclamaciones que se presenten. Libro segundo, de los procedimientos tributarios. Título 1, del procedimiento administrativo tributario. Nombre del capítulo 1, normas generales. Tenemos el artículo 72 llamado gestión tributaria, el que nos dice, las funciones de la administración tributaria comprenden dos gestiones distintas y separadas, la determinación y recaudación de los tributos y la resolución de las reclamaciones que contra aquellos se presenten. Artículo 73, llamado normas de acción. La actuación de la administración tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia. Artículo 74, procedimiento general y de excepción, en el cual nos dice, los actos administrativos se producirán por el órgano competente con las garantías del debido proceso y se desarrollará conforme lo establecido en este código y disposiciones del Código Orgánico Administrativo de forma supletoria. Artículo 75. Competencia. La competencia administrativa tributaria es la potestad que otorga la ley a determinada autoridad o institución para conocer y resolver asuntos de carácter tributario. Artículo 76. Irrenunciabilidad de la competencia. La competencia administrativa en el ámbito tributario es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o sustitución previstos por las leyes.
El artículo 77, llamado Indeterminación de la competencia. Cuando una ley atribuye competencia a una administración tributaria sin determinar la autoridad que ha de ejercerla, se entenderá concedida a quien ordinariamente es competente para conocer de los reclamos en primera o única instancia. Artículo 78, llamado autoridad incompetente, que nos dice que cuando el órgano administrativo ante quien se presente una consulta, petición o reclamo o recurso se considere incompetente para resolverlo, así lo declara dentro de 3 días y en un plazo igual lo enviará ante la autoridad que lo fuere, siempre que forme parte de la misma administración tributaria. Pero si el órgano competente corresponde a otra administración tributaria, el que hubiere recibido la solicitud la devolverá al interesado dentro de igual plazo, juntamente con la providencia que dictará al efecto. Artículo 79, llamado incompetencia parcial, en el cual nos dice que cuando una consulta, petición, reclamo o recurso se refiera a varios tributos que correspondan distintas administraciones tributarias, la autoridad receptora dentro de 3 días abocará conocimientos de los asuntos que le competan y dispondrá que los restantes se cursen ante los organismos respectivos, con arreglo al artículo anterior. Artículo 80, llamado conflictos de competencia, que nos dice que todo conflicto de competencia que se suscite entre autoridades de una misma administración tributaria lo resolverá el superior jerárquico común en el plazo de 8 días de producido. Corresponderá al Tribunal Distrital de lo Fiscal dirimir la competencia que se suscitase o se promoviere entre autoridades de distintas administraciones tributarias. Artículo 81. Forma y contenido de los actos. Todos los actos administrativos se expedirán por escrito. Además, serán debidamente motivados enunciándose las normas o principios jurídicos que se haya fundado y explicando la pertinencia de su aplicación a los fundamentos de hecho, como resuelvan peticiones, reclamos o recursos de los sujetos pasivos de la relación tributaria o cuando absuelvan consultas sobre inteligencia o aplicación de la ley. Artículo 82. Presunción del acto administrativo. Los actos administrativos tributarios gozarán de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad y están llamados a cumplirse, pero serán ejecutivos desde que se encuentren firmes o se hallen ejecutoriados. Sin embargo, ningún acto administrativo emanado de las dependencias de las direcciones y órganos que administren tributos tendrán validez si no han sido autorizados o aprobados por el respectivo director general o funcionario debidamente delegado. Artículo 83. Actos firmes. Son actos administrativos firmes aquellos respecto de los cuales no se hubiese presentado reclamo alguno dentro del plazo que la ley señala. El artículo 84 nos habla sobre los actos ejecutoriados. Se considerarán ejecutoriados aquellos actos que consistan en resoluciones de la Administración dictados en reclamos tributarios, respecto de los cuales no se hubiese interpuesto o no se hubiere previsto recurso ulterior en la misma vía administrativa. Artículo 85. Notificación de los actos administrativos. Todo acto administrativo relacionado con la determinación de la obligación tributaria, así como las resoluciones que dicten las autoridades respectivas, se notificarán a los peticionarios o reclamantes y a quienes puedan resultar directamente afectados por esas decisiones. Con arreglo a los preceptos de este código, el acto de que se trate no será eficaz respecto de quien no se hubiere efectuado la notificación. Libro número 3. Procedimiento contencioso tributario. Este libro detalla el camino formal en el cual el contribuyente puede cuestionar las decisiones adoptadas por las administraciones tributarias. Existen 2 vías para impugnar los actos administrativos emitidos por las administraciones tributarias. Primero, está la vía administrativa y segundo, la vía judicial. Libro tercero del procedimiento contencioso, título 1 de la jurisdicción contencioso tributaria, capítulo 1, normas generales.
El artículo 217, llamado Concepto y Límites de la Jurisdicción, nos dice que la jurisdicción contencioso-tributaria consiste en la potestad pública de conocer y resolver las controversias que se susciten entre las administraciones tributarias y los contribuyentes responsables o terceros, por actos que determinen obligaciones tributarias o establezcan responsabilidades en las mismas, o por las consecuencias que se deriven de relaciones jurídicas provenientes de la aplicación de leyes, reglamentos o resoluciones de carácter tributario. Los artículos 218 y 219 han sido derogados por la disposición reformatoria octava número 2 de la Ley sin registro. El artículo 220 se llama Acciones de impugnación, el cual nos dice que el Tribunal Distrital de lo Fiscal es competente para conocer y resolver de las siguientes acciones de impugnación propuestas por los contribuyentes o interesados directos. Número 1, de las que formulen contrarreglamentos, ordenanzas, resoluciones o circulantes de carácter general dictadas en materia tributaria, cuando se alegue que tales disposiciones han lesionado derechos subjetivos de los reclamantes. Número 2, de las que se propongan contra los mismos actos indicados en el ordinal anterior, sea por quien tenga intereses directos, sea por la entidad representativa de actividades económicas, los colegios y asociaciones de profesionales o por instituciones del Estado, cuando se persiga la anulación total o parcial con efecto general de dichos actos. Número 3, de las que se planteen contra resoluciones de las administraciones tributarias que nieguen en todo o en parte reclamaciones de contribuyentes, responsables o terceros, o las peticiones de compensación o de facilidades de pago. Número 4, de las que se formulen contra un acto administrativo por silencio administrativo respecto a los reclamos o peticiones planteados en los casos previstos en este código. Número 5, de la que se propongan contra decisiones administrativas dictadas en el recurso de revisión. Número 6, de las que se deduzcan contra resoluciones administrativas que impongan sanciones por incumplimiento de deberes formales. Número 7, de las que se presenten contra resoluciones definitivas de la Administración tributaria que nieguen en todo o en parte reclamos de pago indebido o del pago en exceso. Y por último, de las demás que se establezcan en la ley, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario no será competente para conocer las impugnaciones en contra de títulos de crédito cuyo contenido esto es la obligación tributaria, ya fue conocido y resuelto en sede judicial. Artículo 221. Acciones directas. Igualmente, el Tribunal Distrital de lo Fiscal es competente para conocer y resolver las siguientes acciones directas ante él se presenten. Número 1, de las que se deduzcan para obtener la declaración de prescripción de los créditos tributarios, sus intereses y multas. Número 2, de las del pago por consignación de créditos tributarios en los casos establecidos en este código o en leyes orgánicas y especiales. Número 3, de las de nulidad del procedimiento coactivo por créditos tributarios que se funden en la omisión de solemnidades sustanciales u otros motivos que produzcan nulidad. Según la ley cuya violación se denuncie, no habrá lugar a esta acción después de pagado el tributo exigido o de efectuada la consignación total por el postor declarado preferente en el remate o subasta, o de satisfecho el precio en el caso de venta directa sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan al tercero perjudicado ante la justicia ordinaria. Número 4, de nulidad del remate o subasta en el caso 4 del artículo 207. Y finalmente, número 5, de las de pago indebido o del pago en exceso cuando se ha realizado después de ejecutoriada una resolución administrativa que niegue la reclamación de un acto de liquidación o determinación de la obligación tributaria. La acción de impugnación de resolución administrativa se convertirá en el pago indebido cuando, estando tramitándose aquella, se pague la obligación. Artículo 222. Otros asuntos de su competencia. Libro número 4 del ilícito tributario.
En este libro se trata sobre las infracciones tributarias, las clases de infracciones y las penas por estas. Una infracción tributaria es toda acción u omisión que implique la violación de las normativas, ya sean sustantivas o adjetivas. Las infracciones tributarias se clasifican en contravenciones, que son las acciones u omisiones que violen o no acaten las normas legales, y las faltas reglamentarias, que es la inobservancia de normas reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad. Las infracciones tributarias se clasifican en contravenciones, que son las acciones u omisiones que violen o no acaten las normas legales. ¿Cuáles son las penas aplicables por infracciones tributarias? Comprenden multas, clausura de establecimientos o negocios, suspensión de actividades, decomiso, incautación definitiva, suspensión o cancelación de inscripciones en los registros políticos, entre otras. Las penas se aplicarán sin perjuicio de cobro de los correspondientes tributos y de los intereses por mora que corresponden desde la fecha que se causaron. Libro cuarto, del ilícito tributario. Título número 1, Disposiciones fundamentales. Capítulo número 1, Normas generales. El artículo 310, llamado ámbito de aplicación, nos dice que las disposiciones de este código se aplicarán a todas las infracciones tributarias. Las normas y principios del derecho penal común regirán supletoriamente y solo a falta de disposición tributaria expresa. Artículo 311. Retroactividad de la ley. Las normas tributarias punitivas solo regirán para el futuro. Sin embargo, tendrán efecto retroactivo a las que supriman infracciones o establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves y se aplicarán aun cuando hubiese sentencia condenatoria no ejecutada ni cumplida en su totalidad, conforme a las reglas del derecho penal común. Artículo 312, llamado presunción de conocimiento, en el cual se menciona que se presume de derecho que las leyes penales tributarias son conocidas de todos. Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa, salvo el caso de que la transgresión de la norma obedezca a error, culpa o dolo, o a institución expresa de funcionarios de la administración tributaria. Artículo 313. Juzgamiento de infracciones. Toda infracción tributaria cometida dentro del territorio de la República por ecuatorianos o extranjeros será juzgada y reprimida conforme a las leyes ecuatorianas. Se entenderá también cometida la infracción en el Ecuador si la acción u omisión que la constituye, aun cuando realizada en el exterior, produzca efectos en el país. Artículo 314. Concepto de infracción tributaria. Constituye infracción tributaria toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas, sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa sanción u omisión. Artículo 315. Clases de infracciones. Para efectos de su juzgamiento y sanción, las infracciones tributarias se clasifican en contravenciones y faltas reglamentarias. Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento de deberes formales constantes en el Código y otras leyes. Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general. Artículo 316. Elementos constitutivos. Para la sanción de contravenciones y faltas reglamentarias bastará la transgresión de la norma. Artículo 317, llamado culpa o dolo de tercero, en el cual nos dice que cuando la acción u omisión que la ley ha previsto como infracción tributaria es, cuanto al hecho resultante del engaño de otra persona por el acto de la persona engañada, responderá a quien lo incitó a realizarlo. Los artículos 318, 319 y 320 han sido sustituidos por el artículo 12 de la Ley sin registro y derogado por la disposición derogatoria 19ª del Código Orgánico Integral Penal. Artículo 321. Responsabilidad por infracciones. La responsabilidad por infracciones tributarias en personal de quienes la cometieren, ya sea como autores, cómplices o encubridores, es real respecto a las personas naturales o jurídicas, negocios o empresas a nombre de quienes actuaron o a quienes sirvieron dichos agentes. Por consiguiente, las empresas o entidades colectivas o económicas tengan o no personalidad jurídica y los propietarios de empresas o negocios responderán solidariamente con sus representantes, directivos, gerentes, administradores o mandatarios por las sanciones pecuniarias que corresponden a infracciones cometidas por estos.
En ejercicio de su cargo o a su nombre, asimismo, son responsables las empresas, entidades o colectividades con o sin personalidad jurídica y los empleadores en general por las sanciones pecuniarias que correspondan a infracciones tributarias de sus dependientes o empleados en igual caso. Artículo 322. Costas procesales. La responsabilidad por las sanciones pecuniarias se extiende, en todos los casos, también a costas procesales. Artículo 323. Penas aplicables. Son aplicables a las infracciones, según el caso, las penas siguientes: multa, clausura de establecimiento o negocio, suspensión de actividades, decomiso, incautación definitiva, suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos, suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones, suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos. Estas penas se aplicarán sin prejuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los intereses de mora que correspondan desde la fecha que se causaron.